Cuando tocas fondo, ¿tienes miedo? Claro que lo tienes, porque sí existe el miedo. O sea, dije, esto no está bien, ¿no? Algo pasa, no me puedo mover. No lo pregunto, lo estoy afirmando. Y lo tenemos todos en algún momento de nuestras vidas. El que diga lo contrario no está vivo. Sí pensaba que me voy a caer, pero siempre que sea, si me voy a caer, me he caído y me caí varias veces. Sino que ojalá no me caiga muy duro nomás. Porque cuando estás corriendo al límite o haciendo cosas al límite, siempre te caes. Según el diccionario, el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. En nuestro caso, y por desgracia, no es imaginario. Ya me gustaría que lo fuese. Es real, muy real. Nuestra relación con el miedo nace el día del accidente. Yo me subí en mi moto, me fui y me acuerdo que él venía atrás mío y de ahí nunca más le volví a ver. Y es porque él, claro, en vez de salir conmigo decidió darse una vuelta más. Y ahí fue cuando se cayó. Y ya cuando me desperté en cuidados intensivos y vi que no me podía mover y que no sentía nada, ahí sí supe o ya entendí qué es lo que me estaba pasando. Y hasta lloré, como un niño, así lloré y toda la vaina y no sé, hasta gritaba y decía que yo no quería vivir así. En la vida hay eventos que te cambian. No queremos minimizar ni competir a ver quién ha tenido eventos más fuertes o menos fuertes. Yo solo sé que parapléjico solo te quedas una vez en la vida. Y esa vez aterra, porque ese día no solo se te rompe la espalda, ese día se te quiebra la vida. Yo sí puedo decir que mucho tiempo él estuvo deprimido, de normal. Para mí yo creo que ha sido el dolor más grande de mi vida. Pasaba con enfermeros, todo el día acostados y se le veía un poco triste. Se le dificultaba hacer cualquier tipo de actividad porque tenían que cargarle, subirle y bajarle. Al principio a uno le cargan, le empujan, le llevan, le ayudan, le visten, o sea, todo. Me dijeron que existía un 95% de probabilidades de que yo no iba a volver a caminar. Yo dije que estaban equivocados, que yo iba a volver a caminar. Y empecé a hacer todo lo posible en el mundo por volver a caminar. Todas las pruebas, todas las terapias, todos los de, no sé, que había un doctor que hacía tal cosa, haga, que hay unas inyecciones que pongan. O sea, yo traté todo. Pero Patricio se metió en el internet y vio que lo que él tenía no tenía remedio. Cogió y votó al terapista, al que le vestía, al que le atendía, y se quedó solo con mi marido y yo. Y él empezó a valerse por sí mismo. Entonces el cambio nació no en la parte física, sino en la mental, y también en la actitud, y también en la habilidad. Yo creo que los que le sacó adelante es mi esposo. Mi esposo dio un carácter fuertísimo. Y cuando alguna vez se cayó, yo boté a cogerle y me dijo, no, él tiene que valerse por sí mismo, porque no somos eternos. La silla de ruedas mías no tiene manijas, porque yo no quiero ni necesito que me empujen. Creo que desde el día 1 lo primero que quería era volver a trabajar y seguía trabajando desde la casa, desde el hospital. A la semana mi secretaria estaba en el hospital y estaba yo trabajando. 2 años estuvo con nosotros
y empezó a hacerse el departamento que ustedes conocen ahora, especialmente adecuado para él. Ya estaba listo el departamento, ya tenía todo, pero no quería irse. Entonces mi viejo un día agarra y me dice, bueno, vos vives aquí hasta fin de mes, te fuiste. Y me mandó sacando. Y un amigo, el Fabián Zavala, le dice a mi papá, que le decían Chino, le dice, oiga, Chino, ¿qué le pasa? Dice, ¿cómo le hace esto al pato? Y entonces el man le dice, él tiene que aprender a vivir solo. Yo no voy a vivir toda la vida, así que él tiene que aprender a vivir solo. En ese momento yo creí que la decisión de mi papá era una decisión muy dura y que no, que realmente no me estaba apoyando y que era un hijo de puta. ¿Cómo me podía hacer esto a mí? Claro, al poco tiempo, al pasar del tiempo, yo le di muchísimas gracias, ¿no? Porque gracias a ese empujón que él me dio, yo logré salir y empezar a hacer mi vida y hacer todas las cosas que he logrado hacer. Señores, Bueno, Visibilizando Uno fue un reto que lo hice con mi compañero Esteban Ortiz, que consistió en cruzar desde Mataje, frontera con Colombia, hasta la frontera con Perú, en Huaquillas, en 11 etapas, más o menos de 100 kilómetros diarios. Después de un mes de descanso, cruzamos desde el Puyo hasta Guayaquil, en 5 etapas, que se completaron 1.500 kilómetros con 15.000 metros de desnivel. Es simpático porque los amigos, la gente, todo el mundo se acerca donde uno y le pregunta ¿y cuál es la próxima? ¿Y cuándo haces la próxima? Y yo creía que esa era mi última. Habíamos estado de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué más podíamos hacer? Yo siempre mis retos los quiero hacer en el Ecuador. Bueno, entonces vamos a las Islas Encantadas, vamos a Galápagos, vamos a hacer algo. Entonces empezamos a ver las rutas en Galápagos y claro, eran muy limitadas y tocaba pasar de isla a isla y todo, etcétera. Entonces se complicó en que se podía hacer mucho ciclismo en Galápagos. De ahí salió la idea, la Gise, que es amante del kayak, y dice, no, tenemos que hacer kayakeando. Hay que hacer algo de kayak en Galápagos. El kayak a mí nunca me había atraído porque alguna vez que traté, o al no tener yo el control del tronco, se me hizo muy difícil. La primera remada me fui de cara al agua. Pero dije, bueno, puede ser, porque justamente los retos de hacer algo difícil, hacer algo distinto y algo que uno no ha podido hacer antes, salir de la zona de confort. ¿Cómo se pasa de estar aterrado a empezar primero a convivir con tu miedo, tomarlo, hasta que, sin querer, te haces amigo de él? ¿Cómo me voy a subir? Eso queremos ver. Entrenando, no solo tu cuerpo, que sí, pero sobre todo tu cabeza. Lo difícil, por supuesto, era mantener el control, ya que todo se hace desde la cintura. A pesar de que la lesión de Pato no es muy alta, es una lesión medular dorsal, le cuesta mucho tener ese control y, por ende, el balance en el kayak. vamos al agua, que es la mejor parte. Entrenar tu miedo no solo es una cosa física, por ahí se empieza, pero es sobre todo una cuestión de cabeza y corazón. No se va más, ¿no? No se va más. Si te lanzas, se va a ir. Pero eso quiero que le cojas confianza hasta dónde va. Gracias a Iván Ledesma, que adaptó los kayak, logramos que Pato entrene kayak, se le adapte. Bueno, el Pato me dijo, tengo que hacer esto para hacer esto otro. Entonces yo le dije, no, vos tienes que aprender a hacer esto y disfrutar de esto. Esto no va a ser un trámite, sino que va a ser una escuela y tienes que disfrutar de este aprendizaje, no solamente un obstáculo para llegar a lo otro. Dicen que el corazón es el motor del cuerpo humano, y tienen razón. No solo porque bombee sangre a nuestro cuerpo, sino porque nos entrega un sentido de vida. Nos da coraje, ganas, nos da deseos, nos permite creer y salir adelante. Es por eso que decidimos tomarnos la vida como viene, vivirla y plantearnos que, llorando en casa, no hacemos nada.
El reto le dividimos en 2 tipos de retos, ¿no? El reto Galápagos, que le llamamos así, en donde estaba dividido en 3 etapas. La primera era bucear, después subir y en la superficie ya estar en un kayak, cruzar el canal de Itavaca. Y el tercero era ya ciclear en las Islas Galápagos. Al regresar al continente le llamamos el reto Chimborazo, que estaba dividido en 4 días de cicleadas para poder en muy pocos kilómetros subir a 4.850, que es el primer refugio del Chimborazo. Sinceramente, un reto así me parece una locura, porque siento que si no fuera mi papá, alguien me dice que un discapacitado va a bucear en Galápagos y después subir el Chimborazo, diría como... Sí, el regulador. Pato no sabía bucear, entonces la idea fue certificarse PADI, que es una de las pocas personas con discapacidad en Ecuador que se ha certificado para hacer buceo profesional. O sea, yo de lo que veo mi papá es que es una persona muy dedicada, se esfuerza bastante, entonces siento que atrás de todo este proyecto sí hay bastante esfuerzo y dedicación de su parte para poder lograr esto, que es algo que él nunca lo ha hecho antes en su vida. El Pato vino con esta idea loca de hacer el curso de buceo. Ya he tenido la oportunidad de hacer buceo con personas con discapacidad, pero nunca había certificado una persona. Para mí también fue un desafío, ¿no? Para ver cómo íbamos a adaptar ciertas partes del curso para que logre cumplir los objetivos. Entonces estuvo súper interesante para mí también como instructor, porque era la primera vez que lo hacía. Tienes que tener una cierta condición física, ¿no? El Pato, en este caso, tiene una fuerza en los brazos que hace que él pueda también moverse bajo el agua con sus brazos en vez de las piernas, pero sobre todo el desafío más grande está en la cabeza, ¿no? Como no somos seres adaptados al agua, estar bajo el agua respirando hace que el papel de la cabeza y de estar relajados y tener un buen pensamiento sobre cómo reaccionar, que eso es lo que aprendes en el curso, cómo reaccionar frente a dificultades que se presentan o se pueden presentar. Mi terapia, y siempre dije yo, era mantenerme activo, sentirme productivo, sentirme, o sea, que hacía las cosas, que podía seguir haciendo las cosas que antes. Y decía, tal vez no me funciona el cuerpo, pero con que me siga funcionando la mente, ¿no? Ponerse, como digo yo, estos retos imposibles, esas cimas, ponerse eso arriba, bien lejos, a uno le hace esforzarse más. Y también es porque tienes que tener un objetivo, ¿no? O sea, todo en la vida uno tiene que saber por qué haces las cosas, no solo por rutina. Se vuelve aburrido si es por rutina, pierde sentido. Eso. Déjame alzarle para allá, Pato, para ver cómo Al decidir hacer este reto, que eran 3 etapas de ciclismo de ruta con una de montaña, tuve la suerte de que el Suco Carrasco me prestó su hand cycle de montaña que él usó cuando se fue al Kilimanjaro. Caballero servido. Hagamos una probada y de ahí te vuelves a pasar y ya le bloqueamos todo. Y aquí cambios, ¿cómo es? Izquierdo plato y el derecho piñón. Sí, el peso de las bicicletas es algo radical aquí, ¿no? La bicicleta de ruta pesa más o menos 22 libras, la que estuve en el reto pesa más o menos unas 25 libras y la de montaña pesa 80, por eso también se sube más lento y cansa más. Ay. Así me empujas hasta la esquina de arriba. Ya. Me dices cuando quieras. Ay. Está muy flojo esto. Esta preparación o los retos es casi como yo les digo, casi como un ciclo olímpico, ¿no? En donde es más de un año de preparación para hacer el reto, en el cual en este caso toca aprender a bucear, seguir el curso, aprender a hacer el kayak y adicionalmente yo lo único que he hecho es ciclismo de ruta. Hasta que empezamos lo que se venía, lo propuesto, lo planeado y entrenado.
Aquí entramos en el mundo de la realidad, no de lo que queremos, sino de lo que conseguimos. Por fin llegamos al día 1. Nos ha recibido Galápagos con un lindo clima, está soleado, está todo chévere, con todo el equipo listos para empezar. Yo creo que los golpes en la vida te hacen una mejor persona, te hacen madurar, te hacen valorar cosas, gente, te hacen ver las cosas con distinta perspectiva. Lastimosamente los seres humanos no aprendemos por las buenas, ¿no? Tienen que golpearnos para aprender, para cambiar. Pero en esencia es lo que hay. En mi accidente justamente creo que yo llegué a tocar fondo, en cual era uno de los sentimientos o sensaciones en las cuales algunas veces pasó por mi mente que no quería vivir y hasta quería ver cómo me podía quitar la vida. No era todo el tiempo, no era todos los días. Fueron pocas veces en las cuales posiblemente tuve algunos problemas extras o problemas adicionales o frustraciones en las cuales me hacían sentir peor. Eso es un duelo, en el duelo en el cual tienes una pérdida, es un dolor muy fuerte que uno tiene. Entonces, normalmente la primera reacción es la negación. Y esa negación o ese dolor, uno tiene que llegar a aceptarlo. Que ese para mí es el primer paso, es la aceptación. Ese es el primer paso. Estás en el fondo. Ahora sí, acepto, empiezo a ver arriba, empiezas a salir. El rato que ya llegas a estar en este punto que le llaman flotabilidad neutra, en donde ni subes ni bajas, esa es una sensación increíble, ¿no? O sea, es como estar volando. Y en peor, como yo que me muevo los brazos, es como que estuviera volando en el agua, ¿no? Y viendo y disfrutando todo lo que está pasando alrededor. Disfruto esas cosas, no me pongo a pensar de los problemas que pueden pasar. No sé si es una cualidad o un defecto, porque eso es lo mismo que me pasó en mi accidente de la moto. Yo nunca pensaba, es que si me caigo, ¿qué me va a pasar? O sea, yo disfrutaba, ¿no? Porque si uno está pensando en chute, si me quedo sin aire, si no, dejas de disfrutar la vida, dejas de disfrutar el momento. Fue chévere verle al Pato como, aparte de desde cuando empezó hasta ahora, ya verle dominando las situaciones, ¿no? Y la cabeza fría que él tiene, porque el man no se desespera, y eso es lo más importante, ¿no? Tiene el control. El Pato está acostumbrado a tener rutas. El agua no tiene rutas. El canal de Itavaca tiene una corriente fuerte y vientos. A diferencia de lo que uno cree, un viento que viene por delante es muy fácil manejarlo. Cuando viene de lado es que tienes que aprender a cortarle.
y si quieres llegar a un punto tienes que remar cruzado. Pásame el mío, por favor. O sea, si él se vira en el kayak, a diferencia de nosotros, nosotros podemos patalear. Él no puede patalear. Volver al bote, por ejemplo, es algo muy complejo. Aquí ahorita estamos en plena subida de marea, entonces aquí los vientos son bastante fuertes, la corriente difícilmente va a poder remar en contra. Entonces estamos remolcando los kayaks hasta llegar a un punto donde se los pueda soltar y continúen remando a favor de corriente y viento. No es que eran olas grandes, pero tenía ya olas, tenía corriente. La distancia no era muy larga, pero dije, híjole, esto está más difícil de lo que yo había practicado, ¿no? Yo iba ya 5 minutos en mi propio terreno remando y no me movía ni un metro. Si dejaba de remar me iba para atrás y si remaba me quedaba en mi mismo sitio, ¿no? Vamos hasta arriba, vamos hasta arriba. Poder llegar a la orilla y ver que se ha cumplido el reto del kayak y encontrarme con más de 20 ciclistas que habían venido cicleando desde Puerto Ayora y me estaban esperando ahí. Y algo debemos agradecer a la vida misma, porque nos puso gente que siempre estuvo allí, ayudando incondicionalmente, que no solo nos dieron su apoyo, también y sobre todo su amistad. Así sí se puede. Siempre que hacemos estos retos deportivos tenemos una mirada social. Y el hand cycle que Pato usó para subir a la isla y cruzar a Puerto Ayora lo donamos a una persona que tenía lesión medular. Como yo le dije a Jorge Herrera, que fue la persona que fue la elegida para recibir el hand cycle, acabas de recibir un hand cycle 0 kilómetros. Le dije, no, perdón, no es de 0 kilómetros, sino de 20, porque yo le usé esos 20 kilómetros y lo dejamos ahí donando a Jorge en Santa Cruz. Desde que llegué a Galápagos he sentido mi casa. Muchas gracias, compañeros. Siento que él después del accidente también empezó a como apreciar más la vida. Es mucho más feliz, es alegre, es abierto, es extrovertido. Después de varias aventuras y sobre todo aprendizajes, podemos decir con orgullo que Reto Galápagos, check. Y hablando de un buen descanso, teníamos que llegar a un hotel que tuviera accesibilidad, que las puertas sean accesibles a la silla, no solo del cuarto, sino del baño, que las rampas de llegada. La conciencia de la gente de entender que hay otras personas que viven otra realidad y que con ese simple detalle se puede lograr que muchas personas tengan esta facilidad de turísticamente acercarse a sitios que sin eso no pueden. Bueno, regresamos a Guayaquil y ya estaba todo planificado para que el día siguiente empezaba ya el reto Chimborazo. 4 etapas. Ya tuve la suerte de tener la compañía tanto de los Gregorios Juan Felipe Sosa como de Esteban Pinto y adicionalmente del secretario Lenzo. Y ellos ya estuvieron conmigo en el reto visibilizando uno en todas las etapas, entonces me conocen, saben cómo es mi ritmo, qué es lo que yo necesito, cuáles son los protocolos, parar, descansar, ver. Bueno, estamos en Montalvo y la idea es subir hasta San Miguel. Veamos qué tanto le afecta la altura, porque el desnivel positivo es bastante importante aquí. Hay desniveles positivos de hasta el 12%, con un cambio de altura de más o menos 2.800 metros que vamos a subir. Entonces veamos hasta dónde llegamos hoy, según el estado físico del pato. ¡Vamos, visibilizándolos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Sales del fondo aceptando, ¿no? Siendo independiente, agradecido y empezar el camino hacia la cima, ¿no es cierto?
todo es un poquito más difícil, un poquito más largo, pero lo puedo hacer. Pero eso lo puede hacer uno cuando tiene justamente esa actitud de quererlo hacer y de aprender. Hemos subido ya 838 metros de desnivel positivo. Hemos cicleado más de 3 horas. Una subida constante, cansada. Tratemos de llegar, no sé, 1000, 1200, veamos cómo seguimos. Que nos ayude también el clima y los brazos. El primer día ciclamos más de 6 horas, creo, y fue un desgaste tenaz porque se llegó a subir más de 1400 metros. Esto ocasionó también un poco de lesión en mi espalda, aparte del cansancio en los brazos. Al estar tanto tiempo acostado, la piel se tiende a lastimar. Ajá, voy a buscar un botiquín. Como pueden ver, mucha gente ha estado durante todo este proceso y proyecto, acompañándonos. Mucha gente. Pero al final del día, solo quedamos Pato y yo. Sí, como habrán algunos adivinado, yo soy la silla de Pato, la que siempre está ahí con él. ¿Que por qué hablo así? Sencillo, soy vasco, aunque aquí empieza una serie de diferencias con el Pato. Él siempre dice mi española, cuando no es así. Soy vasco, del Estado español, sí, pero vasco al fin y al cabo. Ahí me diseñaron y ensamblaron. Pero las diferencias entre él y yo no terminan ahí, porque llegué a Ecuador por la costa, y ahí nos conocimos. Yo me considero costeño, él es definitivamente serrano. Pero todas nuestras diferencias dan igual, porque juntos vencimos ese primer gran miedo que te da cuando la vida te sienta en una silla de ruedas, como yo. Etapa 2 del reto Chimborazo, saliendo de Las Guardias para llegar a San Miguel. Más o menos son unos 20 kilómetros así mismo, con unos cerca de 900, entre 900 y 1000 metros de desnivel. Va a darle con todo, así mismo que nos ayude el clima, nos ayuden los brazos y a disfrutar el día. Yo no me recrimino de mi pasado, que hay mucha gente que empieza, era de no haberme subido en la moto, de gana volví, es que ese día no tenía que subirme en la moto, no tenía, yo hacemos la responsabilidad, yo agarré, yo decidí, yo fui, estaba haciendo algo que me gustaba, algo que disfrutaba, yo cometí el error, yo calculé mal el salto, yo me caí, punto. ¿Qué saco yo diciéndome, y si es que no hacía, y si es que no iba, y si es que más bien, el si es que no existe, ya fue hecho y esto es lo que hago. No, ya pasó. Yo acepto eso y ahora sí. Dije, esto es lo que hay. Es pasar de la queja al agradecimiento. Felicitaciones, Pato. Gracias, Todo el mundo pone excusas por cualquier cosa para no hacer algo. En cambio, cuando ves que alguien que tal vez tiene más dificultades puede hacer cosas que uno tal vez ni siquiera se le imagina, uno dice, tal vez las excusas no tienen sentido, porque hay gente que hace cosas inimaginables. Hoy nos toca ir hasta allá a la entrada del Chimborazo, para ya mañana subir al refugio. Hoy vamos a llegar a 4.200 metros de altura y aquí, aparte de la fuerza que tenemos que hacer para llegar a ese punto, va a ser la escasez de aire. Esta sí creo que va a ser una de las más duras de las tres. En esta tercera etapa de Guaranda hasta la Cruz del Chimborazo, ya tuvimos la suerte de ver nuestro objetivo, ¿no? Ya estaba en nuestra cima. Había ratos se despejaba, ratos no se dejaba ver mucho, pero ya le veíamos al Chimborazo y decíamos, mañana estoy ahí. Bueno, vamos subiendo aquí para llegar a la Cruz del Chimborazo, que está a 4.200 metros. Está bien duro,
Las pendientes más o menos andan entre 7 y el 8. Pasamos un piquito de 10. Pero claro, ya la altura ya empieza a afectar, uno se cansa más rápido. Pero ahí le damos, tenemos que coronar, tenemos que llegar hasta la cruz ahí. Me dio muchas ganas de venir porque conocí el Pato con el Visibilizando 1, me pareció un proyecto increíble y entonces cuando supe que estaban haciendo el 2 este año hasta el Chimborazo, quise acompañar para realmente como fomentar la empatía, fomentar la visualización ahí de las discapacidades. Nosotros somos seres sociables y que somos felices cuando estamos en sociedad. No importa si somos independientes o no, necesitamos del otro. No importa si lo necesitamos para que nos empuje una silla de rueda o para que nos ayude a hacer una compra en el supermercado. Lo que importa es que necesitamos de la sociedad para poder sentirnos completos y ser felices. Si bien Pato es muy fuerte en bici de ruta, sabíamos que lo difícil iba a ser el último tramo de la ruta en el que tenía que pedalear con una bici de montaña a más de 4.000 metros en un sendero muy difícil en Chimborazo. Partíamos desde la entrada al Parque Nacional del Chimborazo. Nos recibió con una neblina que no se veía ni a 3 o 5 metros. Un viento, pero que no había cómo abrir la puerta del auto para poderse bajar. Temperatura 2 grados. Tenía camiseta térmica, el jersey, rompevientos, chompa, capucha y me moría del frío. Dije, Patito, me jodí 5 horas. Además de Felipe y Pinto, que siempre nos acompañan como buenos soldados, tuvimos muchos amigos que se fueron sumando, su familia, sus hijos, todos alentándolo. Era muy emocionante sentir el calor y de la emoción de toda esta gente que venía acompañándome y a la vez motivándome. Y eso es el día y la noche, o sea, es un gran cambio porque cuando nosotros estamos haciendo un reto así, uno le encuentra la alegría a lo que está haciendo a pesar del dolor que obviamente estás sintiendo en tu físico. Ramón me acompaña siempre y yo le agradezco por eso, ¿no? Y mis hijos tal vez me acompañaban, pero de lejos. Fue la primera vez en que estuvieron físicamente conmigo, acompañándome, caminando a mi lado. Yo fui justo para el final, para el último, coronar el Chimborazo, que era una subida muy larga, muy complicada, pero claro, cuando ves que estás con toda la gente, la energía, te contagias y, o sea, fue muy lindo. Para suerte, pasó ni menos de media hora, se despejó, más bien salió el sol. Muchísimo de la subida estuvo con el Chimborazo despejado, se dejó ver. Aquí acompañándolo al Patito. Creo que ha sido chévere ver ese acercamiento, ese cambio, el poder probar algo nuevo, el descubrir experiencias nuevas, emociones, aprendizajes y tanto para uno, para el equipo que te acompaña va a ser siempre un reto. Yo lo que siempre digo es que la montaña, como sea, uno aprende, sea lo que sea. Tengas buen o mal clima, te llevas enseñanzas súper lindas para siempre. Le veo agotado, está súper adolorido, pero con una tenacidad que realmente impacta, porque por más de que su cuerpo está destrozado del dolor, él no se deja vencer y cumple sus metas, cueste lo que cueste. Este proyecto no lo hace solo por él, digamos, divertirse o retarse a sí mismo, sino también para crear un impacto en la sociedad y que la gente vea que pueden ser capaces de hacer lo que sea con tal de que se esfuercen por lo que se propongan. Nos ayuda en todos los sentidos, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de sociedad.
que siempre vayamos por algo más. No como insatisfacción de lo que tenemos ahora, sino como el decir, sí puedo hacer algo más, sí puedo aportar algo más. Y la satisfacción es enorme cuando lo logras. Somos muchos los que hemos salido del fondo por distintas circunstancias, como decíamos, cualquier problema o duelo que haya tenido cada uno, pero que no es la teoría, no es que esté en un libro, no es que esté en algo escrito, es algo, una vivencia real mía y de mucha gente en la cual no existe edad, no existe sexo, no existe raza, discapacidad o no. El mensaje es para todos, ¿no? O sea, yo no sabía bucear, bueno, voy a aprender. Es que ya tengo una edad muy avanzada como para ir a aprender. ¿Quién dice? ¿No? O sea, son limitaciones que nosotros nos ponemos. Y como nosotros mismos nos ponemos las limitaciones, nosotros mismos somos los que las podemos romper. ¿Y cómo se aprende o cómo se logra eso? No es fácil. Con constancia, disciplina, empeño, ganas. Y como decía mi pana Estevitan Ortiz, con mucho ñeque. Ha sido un ejemplo para muchos y tiene esta misión, yo digo una misión muy especial, de alentar a los que están caídos. El miedo existe, pero con el tiempo hemos descubierto que está ahí para ponernos a prueba y sobre todo para vencerlo, saliendo de las profundidades para llegar a todas las cumbres que nos propongamos. Así que veamos cuál es el próximo reto al que nos enfrentamos en esta vida. Y del que seguro, juntos, vamos a poder superar. De largo la etapa más dura, por la altura yo creo. Si no la más larga, sí la más dura por el desnivel de altura. Qué felicidad haber podido llegar con él acá arriba, estar todos aquí. Bueno, para mí muy emotivo, yo siempre que hago este tipo de cosas me emociono bastante. Por ahí me fui a esconder, a echar un par de lágrimas. Hoy día estoy feliz de haberlo logrado, feliz, porque también era un reto para mí. Nunca me hubiera imaginado que subirme en bicicleta al refugio del Chimborazo lo hubiera hecho alguna vez en mi vida. Y creo que el Pato es el que me ayudó. Y eso pues no tiene un nivel de agradecimiento porque es algo extraordinario que solamente se puede hacer una sola vez en la vida. ¿Qué pasa después de esta cima? ¿Crees que tu padre se va a quedar quieto? No, eso sí, nunca va a pasar. Y eso creo que es lo que emociona a él y a todos. Es como, ¿y ahora qué más vas a hacer?